Yo soy un escritor nacido en Puno, pero no me considero un escritor puneño. No, entiendo. O sea, me considero un escritor universal. O sea, yo trascendí las fronteras de mi pueblo. Soy puneño, obviamente, ¿no? Pero yo trascendí, o sea, no me quedé en Puno. O sea, mis libros se están leyendo en otra parte y son de interés universal. Les pido que en el futuro corrijan esa parte. Doctor Jesús Omar Aramayo Cordero, escritor nacido en Yunguyo, Puno, Perú. Un honor tenerlo dentro de nuestra región, pero como usted dice, conocido como escritor universal. Pues usted es destacado a nivel nacional, periodista, poeta, cuentista, compositor, lo cual es un orgullo distinguir en nuestra región andina. Continuando con esta entrevista, primeramente, ¿no? Le voy a preguntar cómo fueron en sí sus inicios como escritor en sí. Como escritor no sé realmente cuál es mi momento como escritor. Tal vez es en los años 70, 75, pero comienzo como un joven poeta, como un niño poeta, cuando yo tenía 6 o 7 años, ¿no? O sea, yo en ese sentido fui un niño precoz, ¿no? Me adelanté a mi propia circunstancia, a mi propia vida, ¿no? Alteré mi vida porque los niños pues a los 6 o 7 años están jugando, ¿no? O están de travesura, o son niñitos de mamá o de papá. En ese sentido yo alteré mi vida y muy tempranamente comienzo a escribir poesía, y ya en el colegio, en la gran unidad escolar San Carlos, que es donde estudié en secundaria, declamaba mis poemas en el colegio y hacía mi periódico mural. Habían 2 periódicos murales, uno era de Percy Saga y el otro era el mío. Por supuesto que el mío era mejor, a veces el de Percy era mejor que el mío, ¿no? Era un muchacho muy inteligente, muy esforzado y muy culto. Entonces competíamos con nuestros periódicos murales. Y de niñito también en la escuela declamaba mis poemas. Yo estudié en Juli. Y en Juli yo tenía un compañerito que se apellidaba Maquera, Salvador Maquera, un niño de Caspa, que era un eximio charanguista, un maravilloso charanguista. Entonces los profesores de la primaria se la llevaban fácil, porque tenían un músico, un charanguista y un declamador, y sobre eso ya hacían su programa los sábados. Ya no existe esa costumbre, me parece, en las escuelas y en los colegios de hacer los programas semanales, ¿no? Había programas semanales donde había un profesor, una profesora, donde que hacía un discurso, un tema, ¿no? Había danzas de niños, todo eso. Pero los que estábamos seguros era Maquera y era yo. Entonces, muy niño comencé en esto. Y luego, ya en la universidad, yo estudié en San Agustín, ya era un poeta conocido. Era el poeta más conocido desde que ingresé. Era el poeta más conocido. Habían muchos, habían varios, pero era el más conocido de San Agustín, ¿no? Y eso fue hasta que terminé. Hasta que terminé, y que no terminé en tan buenas condiciones, porque tuve un conflicto con mis profesores, ¿no? Y ahora yo puedo estar seguro que mis profesores eran grandes egoístas, grandes envidiosos, con los que me peleé francamente. Al mismo tiempo tuve la suerte de tener 2 o 3 grandes maestros, ¿no? Por ejemplo, el doctor Antonio Cornejo Polar, a quien le debo más de la mitad de lo que yo sé de literatura. Como ustedes sabrán, yo no soy abogado, fui a estudiar Derecho, ¿no? Defraudé a mi padre quería hacer que yo fuese abogado, y se enojó muchísimo. No me habló como 10 años mi padre por haberlo traicionado. No soy abogado, no soy ingeniero, yo estudié literatura, mi doctorado es en literatura. Y entonces en la universidad
le di más importancia a la biblioteca que a mis propios estudios. Había una bellísima biblioteca que era la biblioteca de la Facultad de Letras de San Agustín. Entonces ahí me internaba horas de horas, ¿no? Y tuve, como digo, 2 o 3 profesores maravillosos. Antonio Cornejo Polar, su hermano Jorge Cornejo Polar, el doctor Aníbal Portocarrero, un poeta que me entendía muchísimo. E incluso cuando no iba a clases, me iba a tomar exámenes a mi casa, ¿no? Mi casa era un centro de reunión literaria. Y disfruté la universidad, disfruté mucho la universidad, y como les digo, ya era un muchacho conocido, y me inicié como periodista muy joven, muy muchacho. Teníamos un programa en Radio Puno, yo tenía 13, 14 años, y había las radios serias pues en esa época, ¿no? Y mis padres más tarde van a convertirse también en pioneros de la radiodifusión puneña, ¿no? La historia de la radio en Puno es muy interesante, ¿no? Comienza con Radio Onda Azul, que era una emisora chiquita que era propiciada por el doctor Alberto Barrientos, era un sacerdote, un teólogo, ¿no? Después vino Radio La Voz del Altiplano, vino Radio Puno, pero eran radios políticamente muy sesgadas. Y en 69-70, mis padres instalan la Radio San Román. Esta es otra historia, ¿no? Es una historia paralela, porque mi madre posteriormente va a manejar Radio San Francisco de Yunguyo y Radio San Román, ¿no? Y mi hermano Jorge va a tener una emisora en Ayaví, etcétera, etcétera. Y mi familia desgraciadamente se empobreció muchísimo en la época de Fujimori, porque perdimos muchos bienes, ¿no? Y no obstante que periodísticamente teníamos un gran contacto, pero nos empobrecimos mucho y nos obstaculizaron para tener una cadena de radios, ¿no? Porque de otra forma, en este momento seríamos unos magnates de la radio y la televisión, una cosa que vino después. Antes tener una radio era muy difícil, porque la instalación de los transmisores, que eran extranjeros, y de las antenas era una cosa muy costosa. Entonces eso sortearon mis padres, ¿no? Entonces yo ya tengo una formación periodística cuando llego a Arequipa, y en Arequipa escribo en la página cultural del diario El Correo. Entonces, ese es mi vida como periodista. Y entonces, cuando vengo a Lima, también colaboro con periódicos, y llegué a ser editor del dominical del Correo en 1974, ¿no? Cuando el director era Hugo Neira, es un gran intelectual que lo deben de conocer ustedes, y Julio Ortega, su subdirector. Entonces, siempre he estado ligado al periodismo, he vivido del periodismo en gran parte, ¿no? Sobre todo los años 80, y en los años 80 me doy cuenta que el ejercicio periodístico, ¿no? el ejercicio de redactor diario, ¿no? de trabajar diariamente en la máquina de escribir para hacer entrevistas, artículos, crónicas, me han dado un ejercicio suficiente como para aspirar a una campaña más fuerte, una campaña de largo aliento, ¿no? No obstante, que en 1968 escribo mi primera novelita, que es una novelita que no se publicó, que no se ha publicado hasta ahora, y que espero que el año que viene se publique, ¿no? En 1971 publicó un librito de cuentos que tuvo muy poca circulación y ha tenido muy poca difusión, y que es muy importante, que se llama Antes de los 1000 días de la muerte, que estuve bajo un árbol de diamantes y perfume. Ese es el título largo del pequeño libro, que es donde aparecen unos relatos cortos, de modo que yo me convierto en uno de los padres de la microficción, que ahora está tan de moda. Les estoy hablando de 1971, ¿no es cierto? Y el gran padre
de la microficción es pues el narrador negro, afroperuano, ¿no? Calver Ronceros, que es de 1978 o 76. Yo me adelanto, y yo soy de 1971, o sea que soy uno de los pioneros del género, ¿no? Del relato breve. Entonces, ese es uno de los méritos de mi trabajo, de mi obra, ¿no? De mi trayectoria, ¿no? Y con toda esta experiencia, ya en el año 2000 me pongo a escribir este libro que seguramente ustedes, por lo menos, cuando menos, lo habrán ojeado. Es la novela de los Tupac Amaru, es una obra mayor. En términos generales, chicas, esa es mi vida, toda mi vida. ¿Qué faltaría ahí contar? No sé, ¿cuál sea el interés de ustedes? Bien, doctor, muchas gracias por habernos compartido en sí su experiencia, ¿no? En sus inicios como escritor y todas sus experiencias de vida suenan bastante interesante. Pasando a la siguiente pregunta, le quería preguntar cómo usted se considera dentro de lo que es la literatura solo puneña, ¿no? ¿Cómo me considero dentro de la escritura? Es una pregunta es algo en lo que no había meditado en ningún momento, ¿no? Pero obviamente yo soy el renovador de la literatura puneña. La literatura puneña tiene dos partes. ¿Qué es la literatura puneña? Vamos a agregar una tercera parte más para llevarnos bien con el número 3. No, hay una literatura puneña colonial y romántica que llega hasta fines del siglo XIX, que no es relevante, que tiene varios autores, ¿no? René Calcín ha hecho una pequeña historia de los poetas coloniales, de los poetas puneños coloniales, especialmente españoles y criollos, ¿no? Hijos de españoles. En el siglo XIX también hay una serie de poetas románticos. Esa es la primera parte de la literatura puneña, que no es trascendente, o sea, no aparece ningún gran narrador, no existe ningún gran poeta. Lo que sí existe es la tradición quechua y aymara. Eso sí existe. Ese es el gran antecedente, ¿no? Que es extraordinaria. Los mitos puneños, tanto en quechua como en aymara, es una cosa fantástica, fabulosa, que puede servir como material didáctico, ¿no? Que tiene una visión de mundo, ¿no? Es algo fantástico, ¿no? Hay una canción de los Choquelas, recogida por el doctor Cuentas Ormachea, que es un poema grandioso, es un poema bellísimo, ¿no? Un poema que no ha sido analizado, ni yo mismo he tenido el empuje, el impulso como para hacer el análisis, y espero hacer el análisis. Entonces, como antecedente tenemos eso, ¿no? La primera parte de la literatura puneña, prácticamente dicha de la literatura de la ciudad, está pues en los años 20, ¿no? Con la aparición de extraordinarios poetas, ¿no? Que son Gamaliel Churata, Alejandro Peralta, Carlos Oquendo de Amat, Alberto Mostajo. Dejémoslo ahí, señalemos 4 nombres, pero son como 20, ¿no? Son como 20 escritores de altísima calidad. Y luego hay un vacío, de 20, 30 años. En esa aparición está mi nombre y está mi trabajo en los años 60, 70. Entonces, yo soy el iniciador y el renovador de la poesía. No lo había pensado, muchachas, pero en este momento que ustedes me preguntan, lo pienso y es así, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, conmigo, yo siempre pienso que tengo 16 años, ¿no? Siempre pienso que soy un niño o que soy un muchacho, ¿no? Viajero, travieso, etc. Pero cuando ustedes me hacen este tipo de preguntas, me hacen viajar en el tiempo
Y digo a veces, ¿y dónde estuve tanto tiempo? ¿No? ¿Dónde me fui? ¿No? ¿Qué estuve haciendo? ¿No? Y desgraciadamente ustedes me hacen dar cuenta que el tiempo ha pasado, ¿no? Entonces, eso es lo que hice, ¿no? Renové, le di continuidad y no creo que haya ningún autor. Hay autores valiosos, obviamente, hay poetas de gran interés, pero no creo que ninguno tenga una obra consistente, ¿no? Una obra sólida, una secuencia de trabajos como la que yo he realizado. Bien, doctor, muchas gracias. Nos ha dado a conocer su perspectiva, ¿no? ¿A causa de qué nace o cómo a usted le llega a gustar escribir los poemas que usted menciona, ¿no? Como bien dijo que tuvo una infancia precoz, desde muy pequeño le llamó la atención estos textos. Y ahí viene mi pregunta, ¿a causa de qué nace este gusto, este amor por la escritura? En primer lugar, por mi madre, ¿no? Por mi madre, que era una mujer de una gran sensibilidad y era una narradora oral, como no he tenido la suerte de conocer una persona así. Le gustaba contar, contaba cuentos. Y en El Gallo de Cristal, que seguramente ustedes han tenido la oportunidad de ojear, hay varias historias con las que mi madre me torturaba cuando era niño, ¿no? Me contaba las historias. Me hacían doler porque son historias duras, son historias dramáticas, son historias que hacen sufrir, ¿no? Y entonces me contaba estas historias. Y ya, a fines de los años 90 me di cuenta que esas historias tenía que escribirlas, ¿no? Y yo creo que son grandes historias, porque son historias algunas que se han repetido de boca en boca, ¿no? Y entonces yo he recogido esas historias de mi madre, ¿no? Ahora, quiero precisar una palabra, no corregir, sino precisar una palabra. No es que a mí me guste escribir, es más, hasta les diría que ni me gusta escribir, ¿no? Lo que pasa es que tengo el impulso, ¿no? El impulso de escribir, ¿no? Tengo una idea y tengo que escribirla. Es un impulso eléctrico, neuroeléctrico, psicoeléctrico, ¿no? Es como cuando se está quemando algo, tienes el impulso de apagar eso, ¿no? O ves un ladrón que te va a robar, escapas, ¿no? O alguien te grita y le dices alto, ¿no? A mí no me puedes gritar, ¿no? Entonces, ese es el impulso. Ese es el impulso, que es un impulso creativo, ¿no? Y supongo que estimulado por mi madre, estimulado por el ambiente de mi casa, yo tengo ese impulso. Y ese impulso lo he cultivado. Yo creo que si yo hubiese ignorado ese impulso, simplemente no habría escrito nada. Es un impulso que he alimentado, ¿no? Un impulso que me nutre, ¿no? Y ese es el impulso de la creatividad. Y creo que los creadores, los verdaderos creadores, tienen, sea músico, sea artesano, sea arquitecto, sea teatrista, ¿no? Tienen el impulso. Es algo que está más allá de ti, es algo que no obedece a la razón. Obviamente, eso no está en la razón, ¿no? Eso está en la conexión neuronal, ¿no? El impulso, cómo se genera el impulso eléctrico, ¿no? En estas redes neuronales, ¿no? Algo pasa y entonces tienes el impulso, ¿no? Y yo obedezco ese impulso, ¿no? Y entonces mi trabajo es una suma de esos impulsos, una gran suma, es una proliferación, es un impulso, ¿no? Yo obedezco a mi impulso, ¿no? Ahora tenemos impulsos buenos e impulsos malos, obviamente, ¿no? Tienes el impulso de matar a una persona
Eso no es un impulso positivo, ¿no? Tienes el impulso de apropiarte del cuaderno de tu compañera, no es un impulso positivo. Tienes el impulso de robarle una frase, ¿no? De robarle una nota, no es un impulso. Pero hay impulsos creativos. Y eso es lo que tenemos que fomentar dentro de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestros estudiantes. Esa es la gran enseñanza. Sí, muy bien, doctor Aramayo. Muy buenas tardes. Continuando con la entrevista, quisiera que usted nos hablara sobre su obra inédita, ¿no? Los Tupac Amaru, que anteriormente mencionó. Sabemos que esta obra nos narra la insurgencia del primer Tupac Amaru, ¿no? En 1572 hasta la muerte del último, Juan Bautista, en Argentina, en 1827. Entonces, 1827. Entonces, ¿a causa de qué nace el querer reconstruir los Tupac Amaru? Nace, o sea, la idea, la semilla, el momento en que yo decido escribir la novela, se produce en el mes de mayo de 1980 en Azángaro, porque ahí se celebra, en Azángaro celebramos el bicentenario del levantamiento de Tupac Amaru. Yo entonces era profesor de la Universidad Nacional del Altiplano y el rector, el doctor Julio Agustín Menéndez, con un grupo de profesores, organizamos el bicentenario y llegaron los grandes estudiosos tupacamaristas de la época. Y yo los escuché. Y entonces dije, voy a escribir una novela sobre Tupac Amaru. Y la vida, que tiene sus propios ajetreos, no me lo permitió. Uno. Y dos, que no tenía la información que se necesita para escribir algo así como lo que dice mi novela. Y en tercer lugar, tampoco creo que tenía el lenguaje. No sabía cómo podían conversar una pareja como José Gabriel con Micaela Bastidas o Julián Tupac Katari con Bartolina Sisa o Andrés Tupac Amaru con la Gregoria Paz. O sea, no se me podía, no tenía, sabía qué podían decirse, pero no tenía el lenguaje, ¿no? Y entonces, hacia el año 2000, 2001, me comenzaron a caer libros sobre el Tupac Amaru y acumulé más o menos unos 250 libros sobre el Tupac Amaru. Comencé a examinarlos, ¿no? Pero para entonces, yo que había pasado por las redacciones de periódicos, había sido profesor en distintas universidades, había viajado, ya había tenido tantas desilusiones amorosas, había conocido a tanta gente, pues ya tenía el lenguaje, ¿no? Ya tenía el lenguaje, ¿no? Alguna vez con un amigo me quejaba y le decía, mira, yo he desperdiciado el tiempo porque he sido muy distraído, he sido viajero, me he dedicado a la bohemia, etcétera, etcétera. Y entonces este amigo me decía, ¿y de qué crees que escribes? ¿No? Tú escribes de tus experiencias. Para el 2000 obviamente tenía un montón de experiencias y había leído lo suficiente, no solo sobre los Tupac Amaru. Entonces, comienzo a escribir la novela de los Tupac Amaru teniendo esas tres vertientes. Uno, mi experiencia personal. Nadie puede escribir sobre lo que no sabe, ¿no? Mi experiencia personal. Segundo, tenía la información, ¿no? Tenía muchos libros sobre Tupac Amaru. Y tercero, tenía un lenguaje depurado. Entonces, esas tres cosas se juntan y comienzo a escribir la novela de Tupac Amaru, tarde, mañana y noche. Tarde, mañana y noche, ¿no? Durante más o menos 17 años. Más o menos 17 años. Incesantemente. Continuando con los Tupac Amaru, sabemos que los Tupac Amaru serán siempre esa fuente de peruanidad, ¿no? De esa leyenda de la cual todo compatriota puede estar orgulloso y puede reconocer su historia. Sin embargo,
¿Cuán necesario es seguir recreando a los Tupac Amaru? ¿Cuán necesario es seguir recreando su heroísmo en la actualidad? Yo no sé. Yo creo que cualquier hojita que se escriba sobre Tupac Amaru es muy positiva, ¿no? Cualquier cosa que se diga sobre los Tupac Amaru, con buena fe y con información, es positiva. ¿Por qué? Porque nosotros los peruanos, como espiritualidad creativa de una nación, es lo único que tenemos. No tenemos otra cosa, ¿no? A nivel mundial, a nivel global, ¿no? Los griegos tienen al Ulises, ¿no? Tienen a Troya, tienen a Homero, Sí. ¿no? Los judíos tienen a Cristo, lo que es una gran epopeya, ¿no? Y los mesopotamios tienen la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Que es anterior a todo, ¿sí? Que es anterior a Cristo y es anterior a Homero, y que de alguna manera ya está el germen de todo eso. Nosotros no tenemos, en otros lugares no hay una cosa así, y lo único que nosotros tenemos es Tupac Amaru, ¿no? Es una cosa así. Toda la tragedia, todo el levantamiento, toda la estructura social, eso es único en el mundo. O sea, nosotros en ese sentido existimos y vivimos ni por Machu Picchu, ni por Imazúmac, ni por Vallejo, ni por Arguedas, no. Nosotros vivimos por Tupac Amaru. Eso es grandioso, ¿no? O sea, Vallejo es muy importante, que ha renovado el idioma español, ¿no? Arguedas es interesante porque retrata el Ande. Imazúmac es una cantante única, o sea, dentro de 1000 años no creo que aparezca una cantante como Imazúmac, pero como tragedia social, como arquitectura novelesca, no hay una cosa como Tupac Amaru. No hay, ¿no? En América no hay, en el mundo no hay, en Europa no tiene eso. El mío Cid es muy chiquito. Todas estas aventuras que de los libros de Tolkien no son originales, ¿no? Son cosas que ha tomado de Gilgamesh, que ha tomado de Dante. Claro, Dante es otra cosa, ¿no? Es otro mundo gigantesco. O sea, no es original, ha tomado cosas de Dante, que ha tomado cosas de Homero. Entonces, Tupac Amaru es una cosa gigantesca, ¿no? Es una cosa que nos puede alimentar y nos puede llenar de orgullo. O sea, Arguedas es muy chiquito en comparación con Tupac Amaru. Toda la epopeya, toda la cuentística de Arguedas. Vargas Llosa es muy pequeñito. ¿Se dan cuenta de lo que les explico o no? Sí, no? doctor. Sí, profesor, efectivamente, gracias a Tupac Amaru y sus ancestros, nosotros podemos disfrutar de la libertad, ¿no? Porque Claro, esa es otra parte, ¿no? Esa es otra parte, las consecuencias de Tupac Amaru. Sí. Yo les hablo de la imagen total de Tupac Amaru. La representación extraordinaria, ¿no? Del cuadro total, ¿no? Así como Cristo, así como la toma de Troya, o como la navegación de Ulises, o toda la humanidad sometida a este pueblo invertido que es el infierno, ¿no? No hay una cosa así, no hay una estructura como es en el mundo. Y luego ya tenemos ya estás hablando de otra cosa, lo que Tupac Amaru nos dio no solamente a los peruanos, sino al mundo. Él trajo el concepto de libertad que no existía en el mundo. Ese es un aporte peruano, ¿no? La idea de libertad en el mundo, ese es un aporte nacional, así como la quena, el chullo, el poncho, etcétera, etcétera, igualito, ¿no? Machu Picchu. Eso es un aporte. El concepto de libertad no existía hasta eso aparece en 1789 con la Revolución Burguesa, ¿no? Que es la toma de la Bastilla. Ahí aparece. Pero Tupac Amaru se adelanta 9 años. ¿No? Hay un adelantamiento. De esas cosas la gente no sabe, no quiere interesarse, ¿no? Pedimos nueva constitución, que pedimos esto, pedimos rebelión.
pero no tenemos en nuestra alma, en nuestra mente, no tenemos la idea de Tupac Amaru, ¿no? El concepto de libertad. Eso lo trajo Tupac Amaru. Es extraordinario, ¿o no? Sí. Efectivamente, ¿no? muy extraordinario. ¿No? Antes de Tupac Amaru solamente existían los sometidos y los sometedores, los sumisos y avasallados y los que manejaban y manipulaban a la gente. No existía. No existía. Entonces, Tupac Amaru trajo otro concepto de vida en el planeta. ¿No? Son dos cosas de que estamos hablando de Tupac Amaru, ¿no es cierto? Así, chicas. Vamos. Bien, y esta obra, Tupac Amaru, ¿cómo contribuye a nuestra región Puno? A nuestra región Puno. Sí. Bueno, yo pienso que a los muchachos y muchachas que lean los Tupac Amaru en primer lugar van a tener que hablar mejor, expresarse mejor, aprender el idioma, ¿no? Y darse cuenta que gran parte de la gesta ocurre también en Puno. ¿No? Ocurre en Puno, como Diego Cristóbal Tupac Amaru convirtió a Zángaro en la capital del estado neo-inca, y desde ahí controló a las tropas que estaban en La Paz, en Puno, en Arequipa. O sea, desde Zángaro se controló la gran rebelión. ¿Qué cosa es Zángaro? Ahora es un pueblito abandonado, ¿no? Hay gente más o menos ignorante. Claro, hay gente que son estudiosos, pero no tiene mayor relieve. Uno en este momento no tiene mayor relieve, chicas. En vez de aumentar, de ir hacia, tenemos universidad, tenemos una serie de cosas, pero no hemos avanzado, ¿no? Nosotros deberíamos ser una gran región. En Puno hay mucho dinero, hay muchísimo dinero, pero ese dinero se queda en Puno, no se queda a favor de los jóvenes, ¿no? Puno es capital mundial de la anemia, del raquitismo. Pues no hemos avanzado, ¿no? Y los puneños no nos enteramos ni nos estamos por enterar. Lo único que hemos hecho es envenenar el lago Titicaca. Me preguntaba yo con respecto a su obra, Los Dioses, he notado que esta está dividida en 3 secciones. ¿Cuál es el motivo, la razón por la que esta obra está dividida de ese modo, doctor? La tercera parte es más o menos actual, ¿no? La tercera parte es menos actual, tratar de llevar al mito, ¿no? lo que es la tradición oral, la música de Puno, porque hablo de los sicuris, hablo de todo eso, ¿no? Esa es la tercera parte. La segunda parte son los mitos coloniales, ¿no? El de Queco, por ejemplo, o los mitos menores. Y la primera parte tiene que ver con los grandes creadores de la cultura y de la humanidad, de los grandes dioses, de los padres de los dioses, ¿no? De los dioses paternos, del origen mismo de la creación, ¿no? Y cómo eso que se puede convalidar con lo que día a día somos, con lo que día a día pasamos, ¿no? Es el pensamiento analógico, ¿no? Una cosa está sucediendo en el mundo de arriba, pero lo que estamos viviendo es otra cosa. Entonces, es un híbrido entre las dos cosas, ¿no? Es una mezcla entre las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, para escribir Los Dioses, yo tuve que consultar varios libros, varios diccionarios, muchas cosas. Ahora hay más información, ¿no? Me habría resultado mucho más sencillo escribir Los Dioses que en 1900, a fines de los 80. ¿No? Eso escribí en el 87, 89, 90, incluso te diría hasta el 86, ¿no? Son 3 o 4 años y está publicado en los 90. Está publicado en los 90 y me habría resultado mucho más sencillo escribir eso, porque tuve que buscar, fui mucho a las bibliotecas para buscar, y es lo que se llama un proyecto, ¿no? Ese libro es un proyecto.
Esa es una cosa que me diferencia totalmente de los demás escritores, ¿no? Que yo tengo proyectos, o sea, cuando tú tienes un proyecto y dices, ya, voy a construir esta casa, voy a gastar tanto, tengo que hablar con los vecinos, tengo que pedir permiso a la municipalidad, ¿qué van a decir mis familiares? ¿Quiénes van a vivir aquí? Mi tía, mi abuelito, mis hijos, ¿no? Entonces, ese es un proyecto, ¿no? Tienes los diversos elementos, los diversos componentes. Entonces, con todos esos elementos haces un libro. Por ejemplo, los Tupac Amaru o los dioses. Son proyectos. No son poemitas sueltos. No, claro, tengo otros libros donde tengo mis poemitas largos y mis poemas muy breves, ¿no? O mis poemas gráficos, que son poemas solamente poemas de poesía gráfica, de poesía visual. Pero los dioses es un proyecto, ¿no? Como gran parte de mi obra. Y bien, doctor, yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuál es el mensaje que usted le envía a esos futuros o a esos escritores que van naciendo en la actualidad o van saliendo de la universidad, ¿no? ¿Qué mensaje usted le da a esos futuros escritores? Tienen que leer mucho, tienen que leer hasta volverse ciegos, tienen que leer, ¿no? El cine come cine, la pintura come pintura, el teatro come teatro, la poesía come poesía, ¿no? Y reconocer, buscar en la tradición, buscar a los grandes poetas que tiene uno, ¿no? Son Alejandro Peralta, ¿no? Carlitos Oquendo de Mata, Alberto Mostajo, Churata, ¿no? Entonces, si no leemos, ¿de dónde sacamos las palabras? Ese es un problema. ¿De dónde sacas las palabras? ¿No? Las ideas, tus ideas, las tienes que confrontar. Entonces, como decía Osvaldo Reynoso, hay que leer, y hay que vivir. Si no vives, ¿de dónde sacas las experiencias? ¿No? Y hay que tener un criterio, dos criterios que son convalidantes, que son la libertad y la tolerancia. Tienes que tener la mente libre. Tienes que ser libre. Y tienes que ser tolerante, ¿no? A veces somos intolerantes con el papá, con la mamá, ¿no? Con los hermanos, con los compañeros, con el profesor, somos intolerantes. No, o sufrimos la intolerancia del profesor. ¿Cuántos profesores intolerantes, imbéciles, ¿no? El enamorado o la enamorada intolerante, hay que apartarse de esa gente, ¿no? Hay que ser libre, ¿no? Hay que darle siempre el beneficio de la duda al otro. Este me está engañando, este me está mintiendo, pero ¿y si me está diciendo la verdad? Dale el beneficio de la duda, ¿no? Hasta que compruebe lo contrario. Y tener personalidad. Pues si no tenemos personalidad, estamos fritos. ¿Qué cosa eres? ¿Quién eres? ¿Por qué eres? Solamente eres tu personalidad. No eres otra cosa. En tu personalidad está tu yo, está tu ego, está tu ajayo, está tu proyección, ¿no? La personalidad. Conozco poetas y escritores sin personalidad. Bien, doctor. La verdad, en lo personal, estoy muy agradecida y eternamente agradecida por esta pequeña entrevista. En lo personal me llamó la reflexión, ¿no? De empezar a cultivar o a recabar esas pequeñas informaciones de mi misma cultura. Ya para finalizar, lo último que puedo decir es agradecerle por este pequeño espacio que nos ha dado para poder realizar la entrevista, y en lo personal estoy muy contenta de haber podido compartir este momento. Considero que muchos de la región lo conocen y lo admiran por sus obras y demás, doctor.
Recalcando, le agradezco mucho la oportunidad que nos ha brindado con respecto a la entrevista, con respecto a brindarnos más sobre sus obras, obras como Tupac Amaru, Los Dioses, y sobre su vida personal y sus inicios. Yo le agradezco mucho, doctor. Doctor, por mi parte también quería agradecerle el momento que nos ha brindado a mí y a mis compañeras, ¿no? Y también gracias por compartirnos y también motivarnos por la lectura, o también para valorar lo que es nuestros antepasados en sí, ¿no? Ya que mencionó que de ahí usted empezó, entonces nosotros también creo que debemos valorar un poco más esas cosas. Y agradecerle sobre todo. Para servirles, chicos. Muchas gracias, doctor. Voy a dar por finalizada la llamada, doctor, para que ya pueda disponer de su tiempo también. Encantado. Muchas gracias, doctor. Hasta otra oportunidad. A otra oportunidad.